Muy buenos días a todos, a todas y todos. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok. Bueno, quiero comunicarles que vamos a utilizar el Zoom gratuito, el tiempo del Zoom gratuito. Por lo tanto, vamos sin mayor preámbulo, a la clase. Por favor, conecten sus cámaras, porque vamos a tomar una foto al final. Así que el día martes, nos quedamos a ese nivel y vamos a entrarle ya pues a los que fundaron la sociología clásica y todos sus aportes, la importancia, la importancia de que hablemos primeramente sobre la sociología clásica, antes de la sociología médica, porque antes de la sociología médica ya había habido un discurso científico de la disciplina de la sociología. Así que es necesario pues que puntualicemos sobre los aportes de los exponentes de la sociología clásica. En este caso tenemos que en una forma obligada comenzar con este señor que se llama Augusto Comte. Augusto Comte pues fue el fundador no solo de la sociología, sino que también de una corriente filosófica llamada positivismo. El centro de gravedad de la doctrina que Augusto Comte va a proponer en su momento, que le tocó fundar la ciencia de la sociedad, fue la ley de los tres estadios. Esta ley de los tres estadios, que quizás es lo que más lo caracteriza a Comte en cuanto a sus aportes científicos. Pero más adelante ya vamos a ver a qué nos referimos con esto de la ley de los tres estadios, y que él formuló en sus obras de juventud. En ella se contiene la crítica a la religión, a la metafísica, e inmediatamente declara su corriente filosófica, de la cual él va a ser también fundador, como va a ser el positivismo. Por razones de tiempo, no nos vamos a detener como a madurar ideas sobre lo que es el positivismo. Quizás cuando estemos presencialmente la próxima semana, recuerden que todavía la próxima semana tenemos clases previa a, al proceso de vacación que se va a entrar. Bueno, entonces, bueno, pero aquí vienen unas ideas, pero ¿qué es la ley de los tres estadios y qué plantea? La ley de los tres estados es una teoría concebida por Augusto Comte en su obra Curso de Filosofía Positiva. Se afirma que la humanidad y su producción intelectual pasa por tres estados teóricos o mentales diferentes. Esos son el estado teológico o ficticio, el estado metafísico o abstracto, y por último el estado científico o positivo. Entonces son fases cuyo vínculo son de desarrollo y de superioridad. Así es la situación. Entonces, ¿cómo desde una postura metafísica meramente embrionaria, incipiente, en la cual mucho conocimiento humano todavía hoy en día está en ese nivel, como es el metafísico?
Es el caso de la religión. La religión es un conocimiento humano, pero no es científico. Entonces se ha quedado a este nivel. Entonces, ocurre pues que para Comte, lo que a él le importaba, lo que a él lo animaba y lo inspiraba, era que el conocimiento humano que él quería destacar como el conocimiento humano científico de la sociedad, tenía que trascender esa fase metafísica, esa fase teológica, metafísica, para llegar a eso que él llama positivo. Positivo. Que así a grosso modo, pues estaríamos nosotros abarcando eso de lo que son las tres etapas de la ciencia. Aquí también hay otra idea en torno a lo mismo. Las tres etapas de la ciencia, las cuales se refieren a las etapas evolutivas que deben de seguir todas las disciplinas científicas. Ocurre que también Comte va a decir, mire, no solo la sociología como ciencia le tiene que ocurrir, sino que también a todas las otras disciplinas. A todas las otras disciplinas. Entonces, va a decir, pues, bueno, toda disciplina científica ha tenido que sufrir, ha tenido que pasar por estos tres estados. Entonces, el teológico, el metafísico y el positivo. El positivo. Un aporte muy importante también que hay que destacar con Comte es que también él no solo fundó una ciencia como es la sociología, sino que también fundó una religión. Y aquí destacamos, él le llamó religión de la humanidad. ¿Y en qué consistió esa propuesta religiosa? Propuso un sistema religioso que no contara con aspectos sobrenaturales, así como tampoco con un Dios. O sea, la figura de una deidad, él rompió con esa, digamos, con esa figura, con ese presupuesto. Y él planteaba que el objeto de adoración en su credo eran los mismos seres humanos. Y para cumplir con su dogma se debía amar, conocer y servir a la humanidad. O sea, tres misiones: amar, conocer y servir. Amar, conocer y servir. En eso él como planteó como las tres formas de ser, de manifestar esta religión. Amar a los seres humanos, amarse entre ellos mismos, conocerse, pero también servir. Entonces son tres postulados que, como yo les decía a otros compañeros de ustedes, no sé, digamos que no es nada distinto a otras creencias como el cristianismo. Y aquí está esta figura que también de una vez por todas creo que queda explicada. Aquí está este esquema, creo que sobremanera explica lo que hemos estado planteando. Bien, entonces, así a resumidas cuentas, o en resumidas cuentas, podríamos decir que los aportes de Comte van a ser haber fundado la ciencia de la sociedad llamada sociología. También él también fundó una ciencia política positiva. De hecho, aquí está la idea. Después de una ardua labor de modificación de su producción intelectual, lo llevó a formular los cimientos de otra disciplina cuyos fundamentos fundamentales son que debe existir un gobierno para que exista una sociedad y un poder espiritual que no esté comprometido con lo temporal o de turno para que le dé dirección y cohesión a lo político. También él
y él postuló una ciencia política, una ciencia política. Repito esto, quizás en una situación presencial, como que podríamos nosotros detenernos unos minutos, pero por cuestiones de tiempo ahorita no nos podemos detener. La religión propuesta por Augusto Comte consiste en una síntesis, en el estado de perfecta unidad que distingue la existencia del hombre, tanto personal como social. Una vez que todas sus partes, tanto morales como físicas, convergen regularmente hacia un fin común, la humanidad. Pero tradicionalmente, tanto la búsqueda de la realidad como la experiencia religiosa remiten a la ciencia del amor y la mística. O sea que la propuesta religiosa de Comte fue una propuesta religiosa atea. Acuérdense que él rompió con los aspectos sobrenaturales y también con la figura de una deidad, Así que aquí me está avisando el Zoom de que ya tenemos escasos 10 minutos. Vamos a tratar de abarcar ideas fundamentales. Recuerden que mañana van a tener que hacer un corto evaluado de la asignatura. Ya está programado para el día de mañana. Todo el día tiene. Bien. Entonces, aquí está como una figura que ejemplifica lo que decía Comte en su propuesta religiosa, que es una pluralidad religiosa y cultural. Bueno, de Comte nos vamos a pasar a otro exponente de la sociología clásica importante, y es Emilio Durkheim. Emilio Durkheim también va a ser otro de los destacados exponentes de la sociología. Un discípulo de Comte, fiel, seguidor, va a continuar y va a actualizar la obra de Comte en su momento, en el momento que le tocó a él también tomar protagonismo en la producción. Este señor, Emilio Durkheim, al igual que Comte, eran franceses. Solo que este Durkheim muere no en el siglo XIX, sino que a principios del siglo XX. Él también, pues, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, también dio sus aportes, como creó el primer departamento de sociología en la Universidad de Bordeaux, publicando las reglas del método sociológico. Fíjense que con Emilio Durkheim hay un detalle que hay que tomar muy en cuenta. Más que todo para nosotros que estamos enseñando y aprendiendo la sociología en un nivel universitario. Precisamente va a ser Durkheim el que va a llevar a la ciencia, a la disciplina científica de la sociología, a su enseñanza en las universidades o en la universidad. Va a ser Durkheim, precisamente, el que va a incursionar a la sociología como una asignatura, como una materia, pero a nivel universitario. Cosa que no hizo Comte, no logró hacerlo. Entonces, si por ejemplo hay alguna pregunta donde ustedes se les plantee de que quién llevó al ámbito universitario y de investigación a la sociología, ustedes tienen que plantear que fue Emilio Durkheim. También, además de ser uno de los máximos exponentes de la sociología, también va a ser uno de los máximos exponentes del funcionalismo y de la corriente teórica, tanto de la estructura del funcionalismo en la sociología como también de la antropología.
También va a ser como el pionero de introducir la noción holística de la sociedad. Esto es, la sociología debería de estudiarse a partir de la totalidad, del principio de la totalidad, y no a partir de centrarse en las acciones específicas de los individuos, lo que podría ser una microsociología. A él no le interesó mucho una macrosociología. Aquí lo tenemos, pues tenemos su figura, su foto, y vemos cuál fue quizás a nivel de imágenes toda su producción intelectual. Vamos a ver a la religión. Él le importó mucho el fenómeno de la religión. Mucho. Y también el fenómeno de la educación. Durkheim fue también alguien que habló mucho de una sociología de la educación. Si usted se pone a escudriñar sobre sociología de la educación, seguramente que se va a topar o se va a encontrar primeramente con alguien llamado Emilio Durkheim. Bueno, por motivos de tiempo, vamos a pasar inmediatamente con otro señor que se llama Karl Marx. Karl Marx, hay también un detalle que hay que destacar, y que Karl Marx no fue sociólogo, fue un filósofo y economista. Ahora bien, en su producción intelectual ocurre que se encuentra toda una sociología. Mire, eso es muy importante, que usted haga ciencia y que no en una forma expresa, pronunciada o manifiesta diga, mire, yo estoy sobre esto investigando. Y ocurre que otros van a encontrar en su producción científica como lineamiento para una ciencia de la cual usted no tenía ni idea que iba a aportar. Así que vamos a encontrar, a pesar de que él no fue sociólogo, sí vamos a encontrar una sociología. Sus aportes son muy sustanciales, más que todo el concepto de lucha de clases para explicar cómo los movimientos humanos alrededor de los intereses sociales se han movido. Y a la luz de una categoría o de un concepto de análisis llamado lucha de clases, es que, aportado por Marx, es que se va a plantear. La otra idea va a ser la teoría social del conflicto. Marx nos va a decir, miren, fíjense que los conflictos sociales no desaparecen, sino que cambian de escenario. Algo muy importante que hay que tener cuidado a la hora de hablar de él. Max Weber es otro señor importante en la sociología clásica. Max Weber también tiene un puesto muy trascendental en la sociología clásica. Bien, ¿se acuerdan que hablábamos de la acción social en sociología? Pues es digamos, un aporte que nosotros estamos utilizando en pleno siglo XXI sobre la acción social. Es propio de Max Weber. Él hizo profetizó, hizo un panorama de diagnóstico sombrío del futuro de la humanidad bajo el capitalismo. Bien, estamos llegando ya pues casi al final del tiempo que nos está dando el Zoom. Así que de un momento a otro ya nos vamos a tener que despedir de la clase, pero estas son las peculiaridades de una situación virtual. Weber también creó una teoría comprensiva. Bien, miren, vamos a hablar de los aportes de la sociología médica, pero ya en una situación presencial, porque ya se nos está acabando el tiempo en el Zoom. Así que, por favor, quiero
que todos estén con la cámara activa para tomar una foto de la asistencia. Si gusta, se arreglan bien, ¿verdad? ¿Verdad? Ha sido un gusto y gracias. Nos vemos la próxima semana. ¿De acuerdo? Gracias. Adiós. Adiós. Ha sido un gusto.